Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 15 minutos del día 29 de enero del presente año, nos encontramos reunidos en esta sala de Cabildo para celebrar la quinta sesión ordinaria de Cabildo, donde debidamente fueron convocados de conformidad a lo establecido por los artículos 28, 29, 30 y 91 de la fracción 1 y 4 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con los artículos 12, 13 y 16 del Reglamento Interior de Cabildo, Estado de México. En este momento solicito a la secretaria del Ayuntamiento haga el pase de lista y verifique el quórum legal. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, compañeros. Pues vamos a empezar con el primer punto. Con el pase de lista. Ciudadano César Hernando Fuentes Domingo, presidente municipal constitucional. Presente. Licenciada en Administración, Brenda Guadarrama Beltrán, síndico municipal. Presente. Ciudadano Isaac Sandoval Rivera, primer regidor. Presente. Licenciada en Economía, Anaí Jaramillo Domínguez, segunda regidora. Presente. Licenciado en Enfermería, Diego Tomás López López, tercer regidor. Presente. Licenciada en Psicología, María Guadalupe López García, cuarta regidora. Presente. Licenciada en Enfermería, Mayra Morales Gómez, quinta regidora. Presente. Ciudadana Araceli Guadarrama Vázquez, sexta regidora. Presente. Pasante en la licenciatura en Enfermería, Juan Gordillo Acosta, séptimo regidor. Presente. Señor presidente, le informo que una vez que se realizó el pase de lista y encontrándose la asistencia de todos los ediles, asentamos que existe quórum legal. Muchas gracias, secretaria. Existiendo un quórum legal, en este momento declaro abierta la cuarta sesión ordinaria del Cabildo, siendo las 17 horas con 18 minutos del día 22 de enero del año 2025, por lo que le solicito proceda a la lectura de la propuesta de orden del día y la someta a consideración con los integrantes del Cabildo. Claro que sí, señor presidente. El orden del día es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. Agotado. 2. Lectura y aprobación del orden del día. En proceso. 3. Propuesta y en su caso aprobación del acta de sesión anterior. 4. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la primera convocatoria pública de Cabildo Abierto. 5. Aprobación de la convocatoria de los foros Consulta Ciudadana del COPLADEMUN. 6. Propuesta y en su caso aprobación para facultar al titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tenatico, como lo marca el artículo 96 bis de la Ley Orgánica Municipal, para que realice obras públicas por administración directa, suspenda y termine anticipada y rescinda administrativamente contratos de obra pública en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento durante la administración 2025-2027. 7. Propuesta y en su caso aprobación de la estructura orgánica de la Dirección de Obras Públicas. 8. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del Comité de Adquisiciones y Servicios. 9. Propuesta y en su caso aprobación del Manual de Procedimientos de Obras Públicas 2025-2027. 10. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento Interior de Obras Públicas 2025-2027. 11. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria 2025-2027. 12. Asuntos generales y 13. Clausura de sesión. Muy bien, una vez leído el orden del día, solicito a la secretaria lo someta a votación. Claro que sí, señor presidente. En este momento les pregunto a los ediles que quien esté de acuerdo con el orden del día de manera económica levante la mano. Señor presidente, le informo que el orden del día fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Gracias. Para el siguiente punto número 3, correspondiente a la aprobación del acta de la sesión anterior, le pido, secretaria, le solicita al cuerpo edilicio la dispensa de la lectura y la someta a votación para su aprobación. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 3, solicito la dispensa de la lectura del acta de sesión pasada y la someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo. Levante la mano. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del acta de la sesión pasada fue sometida a votación por parte de los ediles y aprobada por unanimidad. Gracias, secretaria. Le ordeno le dé lectura al siguiente punto.
Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto es el número 4. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la primera convocatoria pública de cabildo abierto. El mismo o la misma fue presentada de manera electrónica junto con el orden del día. Por lo tanto, se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación o duda al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 4, correspondiente a la aprobación de la primera convocatoria pública de cabildo abierto, fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Le ordeno dar lectura al siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 5. Aprobación de la convocatoria de los foros de consulta ciudadana del COPLA del Mundo. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación, alguna duda al respecto. Ninguna. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 5 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. ¿Puede continuar con el siguiente? Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 6. Propuesta y en su caso aprobación para facultar al titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tonatico, como lo marca el artículo 96 bis de la Ley Orgánica Municipal, para que realice obras públicas por administración directa, suspende y determina anticipada y rescinda administrativamente contratos de obra pública en términos de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento durante la administración 2025-2027. El mismo fue presentado como anexo de manera electrónica en el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 6 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria. Le ordeno le dé lectura al siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 7. Propuesta y en su caso aprobación de la estructura orgánica de la Dirección de Obras Públicas. El mismo fue enviado de manera electrónica junto con el orden del día, por lo tanto se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 7, correspondiente a la estructura orgánica de la Dirección de Obras Públicas, fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. ¿Puede continuar con el siguiente punto? Creo que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 8. Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del Comité de Adquisiciones y Servicios. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día. Por lo tanto, se le pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 8, correspondiente a la modificación del Comité de Adquisiciones y Servicios, fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Gracias, señora secretaria. ¿Puede continuar con el siguiente? Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 9, propuesta y en su caso aprobación del Manual de Procedimientos de Obras Públicas 2025-2027. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día, por lo tanto se les pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Ninguna. Señor presidente, le informo que el punto número 9, correspondiente al Manual de Procedimientos de Obras Públicas 2025-2027, fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por... Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica de quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 9
correspondiente al Manual de Procedimientos de Obras Públicas 2025-2027 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Puede continuar con el siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 10. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento Interior de Obras Públicas 2025-2027. El mismo fue remitido de manera electrónica, adjuntándolo junto con el orden del día. Se les pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 10 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Le ordeno desde lectura del siguiente punto. Claro que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 11. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria 2025. El mismo fue presentado como anexo junto con el orden del día de manera electrónica, por lo tanto se les pregunta a los ediles si tienen alguna manifestación al respecto. Al no existir ninguna manifestación, someto a votación económica. De quien esté de acuerdo con el mismo, levante la mano. Señor presidente, le informo que el punto número 11 fue sometido a votación por parte de los ediles y aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Puede continuar con el siguiente punto. Creo que sí, señor presidente. Correspondiente al punto número 2, asuntos generales. ¿Alguien tiene algún punto en asunto general que quiera manifestar? Bueno, solamente el día de mañana, pues, recordarles que está la invitación para el día del evento del Día del Migrante. Ajá, es el evento a las 6 de la tarde y después la pequeña cena en el Salón Chile a las 8 de la noche. Ya anteriormente se les había, creo que se les había pasado el oficio. Bueno, también para comentarles a los ediles que ayer se llevó a cabo la presentación de examen de los candidatos para los integrantes del juzgado cívico y por lo tanto se estará seleccionando de manera extraordinaria para poder invitarlos a que se presenten con ustedes y determinar quiénes serán los titulares de cada una de sus áreas. Gracias. ¿Algún otro? No, seguro. Gracias. Muy bien, puede continuar, secretaria. Claro que sí, señor presidente. El siguiente punto sería el punto número 13, clausura de sesión por parte del presidente municipal. Muy bien, compañeros, siendo las 17 horas con 32 minutos del día 29 de enero del año 2025, doy por clausurada la quinta sesión ordinaria.